Bien, continuamos con quienes nos visitan hoy, Lucas Gil, Gustavo Busso, economistas, amigos, colegas, analizando esta coyuntura económica, y Gustavo hacía hincapié en desacoplar los precios nacionales de los internacionales. Pero podemos hacer una cosa de eso cuando tenemos tanta dependencia de nuestra producción, de nuestras importaciones inclusive. Es más, acá ha habido incremento, por ejemplo, en los vehículos, que han incrementado en los últimos tiempos casi un 60 o 70%, cuando el tipo de cambio se aumentó un 10%, un 7%. No sé si lo solucionamos con esto. La verdad, Hugo, que mira, acá hay algunos sectores que han tenido fuerte impacto, ¿cierto? Que ya sabemos que son el turismo, la industria cultural, el comercio, ¿sí? La reparación de bienes, el transporte, ¿sí? Algunos fueron mucho más moderados, como qué sé yo, la agricultura y la ganadería y la pesca, la producción de alimentos, los insumos médicos, etcétera, ¿sí? Ha habido un fuerte shock, sí, con la pandemia, pero que en Argentina ya veníamos de un proceso de desindustrialización fruto de una apertura externa y una caída en la demanda agregada, esto es porque cayó la demanda porque cayeron los salarios, ¿sí? Entonces hay que hacer exactamente lo contrario, hay que controlar, digamos, primero, desenganchar los precios internos de lo internacional. No puede ser que un trabajador en Argentina pague los fideos igual que un país que no produce trigo. No puede ser que Argentina pague el gas natural y el petróleo, siendo que tiene petróleo y gas natural, como, qué sé yo, como Uruguay, que no tiene ni petróleo ni gas natural, ¿sí? Entonces hay que revisar los precios y generar una política muy fuerte para poder contener esos precios de alimentos. Obviamente un sector concentrado es difícil, porque son agroexportadores, de las 500 principales industrias argentinas, por lo menos 350 son de capital internacional, que están acostumbradas a valorizar su excedente, o sea, su excedente lo valorizan en dólares y a fugarlo. Eso el gobierno lo ha parado, por eso tenemos esta multiplicidad de tipos de cambio, el blue, el contado con liqui, todos los tipos de cambio que conocemos, porque el recurso estratégico escaso es el dólar, entonces tenemos que cuidar el dólar. Tenemos, digamos, la inserción primarizada de Argentina tiene que cambiar, tenemos que empezar a agregar valor. Entonces, hacia adentro tenemos que generar el desafío de generar. Gustavo, está el tema, y es lo que le quiero preguntar a Lucas. Tenemos que agregar valor, y lo tenemos que agregar a partir de capitales nacionales, porque me parece que no somos seductores para capitales internacionales, y están dadas las condiciones para generar, Lucas, valor agregado desde lo nacional, cuando, así como veníamos en marcos europeos, el capital nacional está acostumbrado a pensar en dólares también. Claro, lo que tenemos acá en nuestro país a veces es un contexto que no ha propiciado, no hablo de la actual, no ha propiciado históricamente, ¿no?, las condiciones para que se produzca acá el agregado en origen, ¿no? Es decir, pasar de ese modelo donde uno exporta materia prima a poder pasar a algo con un proceso de elaboración en cual uno procese de alguna manera los productos que obtiene, ¿no?, de las riquezas naturales que propiamente tiene el país. Vos sabés, Hugo, que yo me quedé pensando mientras hablábamos antes del corte, cuando hablábamos sobre la inflación y en particular de la inflación de los alimentos, que es, digamos, es la parte más sensible, digamos, de la canasta para todos, y a su vez sería, como decía Gustavo, la gama de productos donde nosotros deberíamos tener alguna ventaja en precios relativos con otros países donde no tienen la posibilidad de obtener, ¿no?, las materias primas necesarias para producirla. En la provincia de Córdoba, puntualmente, la Dirección General de Estadísticas del Gobierno de la provincia, en alimentos, mostró una inflación del 60%, es decir, 10 puntos por encima de la inflación general. O sea que en Córdoba, zona núcleo, digamos, del país, donde uno diría, che, tenemos al alcance de las manos prácticamente las materias primas para la elaboración de los alimentos básicos que tiene que tener un hogar, tenemos mayor presión sobre esos precios, digamos. Entonces, vuelvo a lo que decías vos antes. ¿Sirve el control de precios o el control de tipo de cambio como medida efectiva o precios cuidados, pongámosle el nombre que sea, digamos, como medida efectiva para controlar eso? Y la verdad que va un poco más por lo que decías vos, es decir, tomar medidas puntuales en cómo se organiza la oferta y las fuerzas desiguales que existen en la oferta que nos llevan a tener, como decía Gustavo, algunos oferentes que controlen y son formadores de precios. Mientras nosotros tengamos esa situación en la oferta,
es difícil pensar en un proceso de agregado de valor consistente en el país y más con capitales nacionales, porque como decía justamente Gustavo, gran parte de esos oligopolios, de esas fuerzas desiguales que existen en la oferta, justamente son de afuera. Entonces, en Argentina el desafío creo que es poder organizar una oferta de productos con agregado de valor, sabiendo al mismo tiempo que hoy nuestra oferta en el país está también formada en gran parte por empresas que tienen participación de capitales de afuera, ¿no? Entonces es una doble lucha, es el desafío de decir, industrialicemos, agreguemos valor, procesemos lo que obtenemos a partir de las ventajas naturales que tenemos, pero al mismo tiempo sabiendo que tenemos que dar una batalla con miembros de la oferta en nuestro país que tienen intereses y capitales que son ajenos a la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que contextos liberales son imposibles. Creo que estoy hablando yo de mayor control sobre la oferta, sobre todo, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿cómo hacemos para esa recuperación? Que estoy de acuerdo, que es un objetivo del gobierno y lo viene diciendo la recuperación de salarios reales. Es decir, que los salarios crezcan más allá que la inflación. Que la inflación, nivel general de precios, pero los alimentos son mucho más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos en este contexto? ¿De dónde van a salir los mayores salarios? Esto es de largo plazo. Esto no puede ser que este año van a crecer más los salarios, pueden crecer los salarios públicos, pero ni así. Sí, mira, dos cosas, Hugo. En primer lugar, este año la economía va a crecer, ¿sí? Con un piso de un 5,5%, ¿sí? Sí, en el segundo semestre no viene una tercera ola, digamos, ¿sí? Y va a crecer por encima del promedio latinoamericano. Ahora, en ese sentido, el gobierno va a tener un aumento de recaudación que puede amortiguar, digamos, el déficit fiscal, por un lado, ¿sí? Y puede contribuir en restablecer algunos niveles de consumo con algunas transferencias, algunas ayudas temporarias, porque hay que salir de eso, hay que salir de la ayuda y de los bonos, hay que ir a algo más sostenible. Y la única forma es creciendo. Y crecer implica que las paritarias se van a, digamos, en términos concretos, ¿qué vamos a ver este segundo semestre? Vamos a ver que se van a reabrir paritarias y que las paritarias para ponerse a tono con la inflación. En segundo lugar, vamos a ver medidas más agresivas, si es que el gobierno cumple con sus promesas, para controlar esta inflación importada de los alimentos, aunque ahora se ha amortiguado el ascenso de precios internacionales de los productos alimenticios, porque hay alguna tendencia a subir la tasa de interés, digamos, a nivel internacional, y tiene una relación inversa con los commodities, ¿sí? Pero eso tiene que ir acompañado por políticas monetarias, digamos. Sabemos que hay un espacio fiscal muy reducido del gobierno, porque ya tiene déficit fiscal y hacia afuera está en default. Entonces va a tener que usar muy bien los recursos con obra pública para generar empleo, ¿sí? Restablecer la demanda agregada, va a haber un nuevo aumento, seguramente vamos a ver que el gobierno va a decretar un nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil que se ha retrasado bastante respecto a la inflación y que es insuficiente pensar que en febrero va a llegar a 29.000 pesos cuando la canasta de pobreza da 56, 60.000 pesos. Entonces, te cierro con esto, digo, tiene que haber, tiene que haber mayor producción, fomentando la productividad, pero también tiene que haber mayor consumo, ¿sí? Porque no hay nada más ineficiente que la desigualdad. Un shock distributivo generaría un shock productivo, y eso es lo que tiene que lograr el gobierno. Obviamente va a encontrar resistencias, vamos a encontrar nuevamente en este segundo semestre muchas pujas, porque posiblemente se tenga que tocar algunos puntos las retenciones, posiblemente se tenga que tocar a los demás arriba, porque ya a los demás abajo no se les puede tocar, y eso genera resistencia y genera, además, hay mucha potencia mediática en estos sectores, y vamos a ver una puja, yo creo que bastante intensa en ese sentido. Pero si el gobierno quiere cumplir con sus propuestas, no solamente de campaña electoral del 2019, sino lo que viene diciendo todo su funcionario en estos últimos días, va a tener que tomar las medidas necesarias y enfrentar, en caso de ser necesario, a los sectores que se van a resistir a una mejora en la redistribución. ¿Sí? Sí, pero esto es así, esto es la política, porque el problema de fondo es político, porque es distributivo, y que esa distribución tiene que ir a apalancar la inversión y la generación de empleo productivo. Ese es el desafío. Claro, creo que llegaría el momento de tocarle, de que le toque el turno al
contribuir a los sectores financieros, porque hace bastante tiempo se vienen tocando políticas redistributivas, pero en redistribución vemos que no hace impacto en la realidad, sigue siendo cada vez más regresiva. Como para terminar, Luquita, me gustaría que haga un pequeño análisis de esto que acabamos de decir. Tal cual, lo escuchaba recién a Gustavo y coincidí en varios puntos. Creo que lo que se viene es el desafío, ¿no?, de generar transferencias distributivas de sectores más pudientes a los sectores que están pasando una situación mucho más compleja. Coincido, Hugo, también en lo que decías recién respecto de algunas políticas que han dado marcha atrás, tal vez por algún mejor análisis que realizó el gobierno. Un ejemplo de eso fue la retroactividad en el monotributo, por ejemplo, ¿no?, que se planteó hace unos meses atrás, donde se planteaba cobrar de manera retroactiva a los monotributistas un aumento que se había quedado congelado. Digo, eso es ir directamente al sector de contribuyentes más frágil, digamos, en lugar de ir a aquellos que tienen una capacidad contributiva mucho mayor. Digo, bueno, esas son señales de que el gobierno de manera constante está reevaluando las políticas que va a aplicar para poder lograr esto, ¿no? Poder lograr una redistribución que le devuelve un poco de dinero en el bolsillo, principalmente a la gente, al laburante, por decirlo de manera concreta, y que eso pueda reconstruir un poco el consumo y a partir de ahí generar un círculo virtuoso en donde la oferta también se pueda expandir, ¿no? Creo que ese es el desafío para lo que viene. Digo, tenemos un evento importante que son las elecciones y sabemos cómo se comportan en nuestro país. Digo, todo esto como desafío y como actividades claves del gobierno en su política macroeconómica, tal vez tengamos que esperar a verlo después de que pase ese evento, ¿no? Así es. Bueno, les agradezco la participación, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a hacer este tipo de análisis. Los voy a seguir convocando. Yo me voy al último corte y les deseo la mayor de la suerte. Tus abuelos, tu mamá, tu papá, tus tíos, primos, amigos, todos y todas ya se están vacunando. ¿Y vos? ¿Ya te inscribiste? No esperes más. Hacelo ahora en vacunacioncovid19.cba.gov.ar. ¿No tenés internet o no podés hacerlo? Acércate a cualquiera de los puntos fijos de inscripción en las vecinales de la ciudad. En Río Cuarto ya se vacunaron más de 80.000 personas con al menos una dosis. La vacuna es la única salida a la pandemia. Vacunate. Gobierno de Río Cuarto. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Jockey Club Río Cuarto, junto al desarrollo de la ciudad.